Aquí sigue la W y hoy en un espacio maravilloso que vamos a abrir, además justo antecitos de la Navidad, para ponernos a hablar de educación para la vida, de educación para vivir con dignidad. Muchas veces en este espacio, aquí en la W, hemos hablado sobre lo importante que es la educación, de cómo en realidad si queremos alguna vez cambiar el país, hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar formas de pensar, pero sobre todo hay que evolucionar hacia una sociedad más y más educada. Los países desarrollados no son más desarrollados porque tengan más plata, sino que en realidad tienen más plata porque han educado mucho mejor a sus ciudadanos y estos a su vez han enriquecido a la sociedad y a su vez se han enriquecido a sí mismos, pues pudiendo compartir y desarrollar eso que han aprendido. Y aquí en Colombia seguimos muy colgados. La educación falla, la educación no llega a todas las comunidades, o a veces llega, pero no llega de la mejor manera. Y hoy en este foro de Sigue la W, de la mano del Ministerio de Educación, y ya les voy a presentar a nuestros invitados, pues vamos a hablar de ese sueño para todos nosotros, que es que la educación sea de verdad el epicentro del cambio que necesita el país. Cambio, sí, cambio con educación, sobre todo. Por eso para mí es un gusto darle la bienvenida aquí a Sigue la W al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Señor ministro, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Juan Pablo, a usted y a todos los oyentes, y gracias por la invitación. Placer estar aquí. Algún columnista impertinente en el diario El País escribió hace unos meses sobre un ministro que estaba un poco desaparecido, por eso también para ese columnista es un gusto poderlo saludar y sobre todo preguntarle, ministro, el trabajo suyo hoy día en el ministerio se está concentrando en una revolución dentro del sector educativo, ¿o qué es lo que hay que cambiar para que empiece a marchar en Colombia? Primero, quizás decirle a ese columnista que tengo cerca, que yo, o el equipo que estamos aquí, porque somos un equipo, somos de la vieja guardia. Nos gusta entender los problemas plenamente, no hacer anuncios sin sustento, e ir construyendo una política pública poco a poco, generando consensos y trabajando quizás en un comienzo calladamente para lograr las transformaciones. La palabra revolución es una palabra difícil, pero yo creo que sí podríamos hablar de cambios sustanciales en la cobertura en educación superior, en el programa de alimentación escolar, en la infraestructura educativa, en ese cambio cultural a través de la educación, en que la educación sea a su vez la base para la transformación cultural, en una educación para la paz, para la reconciliación, una educación que haga de los colombianos no solamente personas con mayor capital humano, sino mejores ciudadanos, y que por esa vía se logre una transformación que tampoco va a ser inmediata. Hablábamos, Juan Pablo, antes de empezar, que quizás la educación casi nunca está en el centro del debate de la sociedad, y es porque los cambios en educación toman tiempo. Los cambios en educación no son inmediatos, los cambios en educación a veces demoran una generación, Claro, es que pero son fundamentales. Es que creo yo, y ya vuelvo con usted, ministro, que para muchos políticos la educación como tema de énfasis no es rentable porque los resultados no se van a ver ni al año siguiente, ni a los 2 años, ni al término del periodo, sino que pasarán 2 o 3 periodos antes de que se vea qué fue lo que pasó y en qué consistió el cambio. Y por eso hacer una apuesta en educación, pues una apuesta a largo plazo, en la cual hay que tener eso y consistencia, ¿no? Como cuando uno hace ejercicio. Tiene que haber ese sentido de que hay que persistir. Si usted le apuesta, por ejemplo, a la educación inicial o la primera infancia, no son 3 periodos, son 4 los que se pueden demorar. Imagínese, claro. Pero esta idea de que la educación transforma vidas y que las vidas transformadas transforman a su vez la sociedad, es una idea muy poderosa. Y está, como usted bien lo dice, Juan Pablo, en la base del cambio social. Si no se dan esas transformaciones, si no se dan esas transformaciones en los modos de pensamiento, va a ser muy difícil hablar de cambio. Voy a saludar a Aurora Vergara. Aurora Vergara, debo decirlo, señor ministro, es una de las sorpresas del gabinete. Es una viceministra de la cual a mí me han hablado muy, muy bien. No solamente como su capacidad profesional, sino además lo que representa al interior del ministerio. Porque es una mujer que llega además... Y del gobierno, sí señor. Porque es una mujer que llega además con unas ideas muy claras y necesarias de conseguir que la educación en el país logre superar unos límites y unos problemas vinculados a la discriminación, a la falta de garantías para ciertas comunidades en alcanzar la educación. En fin, viceministra, gracias por estar con nosotros, bienvenida, y yo quiero que usted me hable de su mayor reto hoy día ante el Viceministerio de la Educación Superior.
Juan Pablo, un placer. Gracias por recibirnos. Gracias por este foro que nos da la posibilidad de poner en el centro de la discusión de la Navidad y de fin de año la educación. Un reto fundamental en el que estamos trabajando es en el sistema de aseguramiento de la calidad. Estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha rigurosidad para garantizar que las instituciones de educación superior puedan tener un sistema de aseguramiento de la calidad que sea coherente con sus territorios, que sea coherente con la población a la que sirven y que el ministerio pueda responder en los tiempos que así se requieren. Ese es un gran reto que tenemos y al que le estamos haciendo una apuesta fundamental. También tenemos un reto importante con posicionar una discusión sobre educación de calidad y educación pertinente, y en ese eje estamos incluyendo acciones fundamentales de educación emocional, incluyendo una expresión de educación antirracista, considerando los hechos tan graves que se han presentado en el país en los últimos días, y una apuesta por los protocolos de prevención de violencias basadas en género como una parte fundamental de la concepción de la educación de calidad y pertinente. Pero venga, viceministra, ¿la educación puede ser racista? Esa es una expresión muy profunda porque las instituciones de educación superior, cuando se diseña el currículo, cuando se diseña el proyecto educativo institucional, en ocasiones privilegian la historia de ciertos pueblos. Uh-huh. Y, por ejemplo, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes con frecuencia no se pueden reconocer en esos relatos o no se pueden reconocer en esas maneras de construir visiones del mundo. Uh-huh. Y en muchos casos, los cuerpos de estos grupos étnicos, pues parece que fueran foráneos a las instituciones. Entonces vemos a muchos jóvenes, y la profesora Eliana Charrupi es un ejemplo de estos tipos de casos, donde ingresan a instituciones en que en ocasiones necesitan hacer unas adecuaciones estructurales para poderse reconocer allí. Y eso es una apuesta fundamental que esperamos proponerle al país para que, pues, haya una visión fundamental que plantee que no se sea solamente no racista, sino antirracista. Eso es una expresión de la socióloga Angela Davis, que plantea, o sea, no necesariamente debemos ser no racistas, deberíamos ser sistemáticamente y conscientemente antirracistas en el sistema de educación. Esto me parece además interesante desde una perspectiva también del análisis de cómo las universidades mismas conforman y organizan el corpus de los programas académicos, pero ni siquiera eso, también de los mismos profesores, porque de repente en términos de investigación, en términos de trabajo académico, en Colombia no ha habido suficiente investigación, o tal vez si la hay, no se le ha dado el lugar necesario sobre temas étnicos, sobre temas raciales, al punto que uno termina escuchando congresistas en el recinto del Capitolio Nacional negando la existencia del racismo. Entonces uno queda un poco sorprendido. ¿Ha faltado de pronto como mayor apertura mental en los centros educativos de educación superior en Colombia a estas problemáticas? Pues Colombia tiene una tradición de un poco más de 70 años de producción de conocimiento en torno a esta temática. Lo que va a ser fundamental es que se pueda apropiar esa información. Se pueda que se utilice. Exactamente, que se pueda divulgar apropiadamente y que pueda ser parte de las decisiones que se toman. Es decir, que se puedan revisar las juntas directivas, los consejos académicos, que se pueda incluso renovar la manera en que se nombran personas específicas. Cuando el ministro hace la invitación recientemente en los programas que estamos desarrollando para que Colombia le apueste una educación antirracista, una invitación fundamental es para garantizar que cada persona de un pueblo indígena pueda ver representada incluso su iconografía en las instituciones de educación superior, incluso que sus idiomas, la manera en que habitan el territorio, pueda ser enseñado en el territorio y pueda ser encerrado en las instituciones de educación superior. Wow. Voy a saludar a Eliana Charrupi. Ella es profesora del ICESI. Profesora, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes, un placer estar aquí, gracias por la oportunidad. Profesora, ¿usted qué enseña? Ahora estoy a cargo del curso de intervención social, hace parte del Departamento de Estudios Sociales y allí básicamente les enseño a mis estudiantes a través de metodologías a aprender cómo se hace intervención. Ok. ¿Usted qué estudió? Yo estudié sociología en la misma universidad ICESI. En la misma ICESI. Para quienes no lo saben, el ICESI es sin duda una de las mejores, si no la universidad top de la ciudad de Cali,
y del Pacífico colombiano, ¿por qué no decirlo? Bueno, también la Universidad del Valle, no voy a ser injusto con la universidad pública, pero... Y una de las mejores de Colombia, sin duda. En las últimas clasificaciones le fue muy bien, ha tenido una transformación muy importante, es una gran universidad. Entonces, profesora Eliana, antes de hablar de su experiencia docente, yo quiero que hablemos de su experiencia como estudiante, porque me parece que a través del ejemplo es que vamos descubriendo las realidades. Usted en la universidad, ¿cómo vio, cómo enfrentó la realidad del racismo? O si acá, al contrario, de pronto se encontró con una universidad y unos compañeros y unos profesores completamente y abiertamente antirracistas. En una ciudad muy racista como lo es Cali, perdóneme. Tranquilo. Yo llego a la Universidad ICESI en el año 2012 y justamente fue el periodo después del que se celebra el Año Internacional de los Afrodescendientes. Entonces ya estaba eso sobre la mesa por ahí girando y llego yo a la universidad, una universidad como usted ya lo dijo, privada, que probablemente una persona como yo de alguna manera tiene dificultades para acceder, empezando por el capital económico, social y cultural, y llego a esta universidad y digo, no encuentro personas como yo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo? ¿No encuentro personas como yo es no encuentra más personas afro? ¿O qué es no encuentro personas como yo? Cuando digo no encuentro personas como yo es, bueno, ¿y dónde están los profesores afrodescendientes? Donde muchas veces en el aula de clase, por mucho tiempo, yo fui la única persona afrodescendiente. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es mi lugar en un campus como este? ¿Qué hago yo aquí y cómo garantizo el poder apropiar esa oportunidad que se me otorga, porque es el esfuerzo, como ustedes lo resaltaron al principio, de muchas generaciones para que yo pueda estar ahí? No fue fácil. Entonces empiezo como a decir, bueno, si hay personas afrodescendientes en el campus, normalmente se les asocia a ciertos roles o estereotipos. Por ejemplo, alguna vez me bajé del servicio público en la universidad y me preguntaron que si yo iba a trabajar ahí como empleada del servicio o la señora del aseo. Sí. ¿Sí? Entonces fue un poco... Eso es un estereotipo además odiosísimo, detestable, por decirlo menos. Fue un poco duro como encontrarme con esa realidad. Yo vengo de un barrio del oriente de Cali, ¿sí? De lo que se conoce como el distrito de Agua Blanca, y muchas de las personas que allí habitan no tienen la oportunidad siquiera de pensar que van a ir a una universidad, la que sea. Eso no es una oportunidad, eso no está en el plan de vida de esas personas. Bueno, y ahora, no, déme un segundito porque es que aquí es donde estamos entrando. Además, aquí vamos a abrir la puerta para dejar que el ministro meta la cucharada, pero para saludar también a nuestro siguiente invitado, que es el director del ICFES, Andrés Morano. Pero mire, Eliana, eso pasó, finalmente usted se graduó, y luego volver como profesora se da gracias a que usted salió del ICESI, o cómo es la vuelta para también romper entonces una realidad dentro de la universidad, y es que los profesores, pues, son de piel blanca, y es que es odioso, insisto, esto es un tema tan odioso y tan horrible que uno no debería tenerlo que hacer, pero toca hacerlo porque es que Colombia tiene que caer en cuenta de que está mal y muy mal en una situación como esta. ¿Cómo fue volverse profesora? Bueno, para responder esta y conectar un poquito con la pregunta anterior, cuando yo decía que estaba ya pensando qué iba a hacer y cómo iba a resolver no solo mi propia vivencia en el campus, me pienso una estrategia pedagógica en este caso, que está asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la misma universidad y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Me pienso lo que hoy se llama el semillero en estudios afrodiaspóricos. Y ahí se acogen distintos estudiantes de todas las facultades de la universidad, incluso gente que no es de la universidad, que quiere conocer un poco de qué es la experiencia en ICESI y que por ahí se vinculan formalmente después a la universidad algunas personas. Y esta estrategia posibilita mi propia existencia en el campus y la de otros y otras. O sea, ese es un ejercicio que la universidad también hizo para empezar a abrir la puerta. Exactamente, y
a lo largo de estos 10 años yo ya puedo ver el impacto real, o sea, de que en esa época yo decía, ¿dónde están los profesores afrodescendientes? ¿Dónde están mis colegas o compañeros afrodescendientes? Y hoy en el campus hay más de 1000 personas, en este caso estudiantes afrodescendientes. Sí. Mire, profesor Gaviria, y ya voy con usted, señor presidente del ICFES. Es que lo que cuenta Eliana, la profesora Eliana, es importante, uno, porque sí, habla de un nivel de discriminación que es por el color de piel, que ya es per se odioso, pero también nos habla de una realidad que es aún más dolorosa, y es que en sectores populares la universidad no es un sueño, la universidad no es una ilusión, y entonces le traigo yo aquí a colación el caso de una persona a la que aprecio mucho y que va camino a convertirse en un gran escritor, y salió de uno de los sectores más deprimidos de Medellín. ¿Es quién? No vamos, aquí no vamos a decir nombres. Me dio curiosidad si va camino a convertirse en un escritor, ya quisiera leerlo. Y el personaje es el único en su familia que estudió en la universidad, y en la Universidad Pública de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Y cuando uno le pregunta sobre su historia, la mamá no daba un peso, el papá no daba un peso, nadie daba un peso, siquiera que saliera a la universidad, porque es que la universidad no existe en el imaginario. ¿Y eso qué hace? Los proyectos de vida. Exactamente, y termina replicando la tragedia nacional, que es una sociedad sin educación. Yo creo que vale la pena como resaltar y complementar un poco lo que ya dijo la viceministra. Para que eso no sea así, y esto va a tomar seguramente un tiempo, se necesita ampliar de manera sustancial la cobertura o las oportunidades de educación superior. Nosotros hemos puesto una meta de que en los 4 años, en el cuatrienio, lleguen 500.000 personas jóvenes a la educación superior. No solamente universitaria, habría que decir técnica, profesional y tecnológica. Claro, también. pero eso ya es un cambio. Pero las conversaciones que hemos tenido con la vice Aurora, ella siempre levanta la mano y dice 500.000 no puede ser una cifra agregada, no es sumar más en Bogotá y en Medellín, sino que eso también tenga un referente geográfico territorial. Esto es que las oportunidades se den allí donde nunca han existido. Porque esa historia que yo la viví por allá en La Guajira, en una niña de 15 años, que no era que la universidad no estuviera en su imaginario, era que estaba, pero ella tenía, lo voy a decir de esa manera, un miedo a la exclusión. Sabía que era una oportunidad para mucha gente, pero tenía una certeza trágica de que no era para ella. Y por eso estos 500.000 jóvenes tienen que estar en partes del país donde no hemos tenido esas oportunidades. Ese es un primer tema. Y eso combate también estas formas de exclusión que uno podría llamar racistas. Claro. Ahora Aurora habló de pertinencia, y la pertinencia también busca una educación que afiance esas identidades y que nos permita este tipo de conversaciones. Yo voy a contar una sola anécdota y ya me cacho. Hace aproximadamente un mes tuvimos el evento que hace el Ministerio para celebrar a quienes hacen las cosas bien, instituciones, investigadores, y hay uno de ellos que tiene un nombre, se llama la distinción, ¿se acuerda Aurora? Luis López de Mesa. Luis López de Mesa fue un académico y político colombiano que tuvo cierta preeminencia por ahí en los años 40 y era claramente racista. Ajá. Y esos sesgos permanecen ahí. Y la academia sigue reproduciendo los sesgos de la sociedad. Con Aurora decíamos, eso tiene que tener otro nombre. Por el solo hecho de tener ese nombre, es rendirle homenaje a una persona que tenía... Sus opiniones hoy en día, y uno tal vez los juicios que uno hace un poco anacrónicos con los valores del presente, a cosas que se hacían en el pasado, pueden tener algo injusto. Pero sus opiniones hoy en día, leídas hoy en día, son inaceptables. Bueno, Carlos Andrés Molano. Era un problema con algunos historiadores. No, tranquilo, bueno. Pero eso ya lo resuelve usted, el despacho del ministro de Educación, por favor. 23 de diciembre. Sí, exactamente. Además, le van a llegar las cartas, le llegan ya el año entrante, en 2023. No ahí las contestaremos. Bueno, don Carlos Andrés Molano. ¿Alequito del Carlos? Sí, yo aquí tacho. Andrés Molano, director del ICFES. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Sigue la W. Gracias, Juan Pablo, y a su audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, hablar del ICFES y sobre todo... Pues usted que es el epicentro de la evaluación, digámoslo así, del seguimiento a lo que está pasando en el país respecto a la calidad educativa, a lo que se le está ofreciendo, tanto en el nivel de la educación básica y secundaria, pasando a la educación superior, me imagino que le permite a usted tener un mapa muy cercano a la realidad de lo que estamos viviendo y de lo que estamos hablando. La realidad de la exclusión, la realidad incluso de que quienes pueden venir de sectores más populares no logran competir con quienes llegan de los... De sectores, digamos, más privilegiados
a las universidades? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer en este momento al respecto? Gracias. Yo creo que lo que vemos en los datos es esos fenómenos de exclusión y de alguna manera de segregación. Y un poco las transiciones, que es muy importante en este proceso, no se están dando, o déjeme ponérselo de otra forma, se podrían dar mucho mejor. Pasar de distintos niveles educativos, en este momento se está convirtiendo más que en una forma de promover el desarrollo, en unas barreras. Entonces yo creo que ese panorama, un poco lo que nos plantea acá es que lo que tenemos que hacer es esas transiciones mucho más suaves, que para un estudiante moverse de educación básica a educación media sea mucho más fácil, ¿no? Y que el sistema recoja en cambio de expulsar, y que esa transición, sobre todo entre educación media, el final de la educación, bachillerato, sí, correcto, grado 11, hacia la educación superior sea mucho más suave, mucho más invitadora para los estudiantes. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque yo creo que porque me imagino que esto no es haciendo ferias ni tampoco ni tampoco haciendo, digamos, como un show espectacular, no. Esto tiene que ser algo que para un muchacho que además puede venir de una situación en donde se ha sentido excluido, darle a entender que no lo van a rechazar más, sino que al contrario lo van a acoger, lo van a abrazar. Claro. Yo creo que se inicia o se logra, primero que todo, abriendo estas oportunidades, pero segundo, se inicia con trabajo mucho antes. Usted no puede, o no podemos esperar que en grado 11 digamos, bueno, hay más oportunidades, ahora muchachos, jóvenes, muévanse. Ese trabajo tiene que empezarse desde mucho antes, desde la educación básica, desarrollando habilidades para exigir mis derechos, para oponerme o pararme frente a la exclusión. Pelear una nota en la universidad. Profesor, yo no estoy de acuerdo con la nota, que es una cosa que uno como profesor universitario veía, que algunos estudiantes tenían muchas más habilidades para hacer eso. Algunos estudiantes incluso exigían, profesor, cámbiame la nota. Y otros estudiantes que venían a veces de unos contextos menos favorecidos, tenían como ese respeto, pues esa cosa de, yo cómo le voy a decir al profesor que me cambie la nota. Hombre, es su derecho. Y eso se prepara, y eso se logra desde una preparación de unas habilidades que inician en la educación básica. Viceministra, yo le tengo una pregunta y me complementa. Bueno. Porque dice el ministro... Aquí hemos sido profesores, ¿no? Sí, pero a la única que le voy a decir profesora es a la que está en este momento ejerciendo como tal. Los demás están en el somos sector ejecutivo que profesores, hacen el no, favor. somos profesores de corazón. Es nuestra identidad, es nuestra esencia. Y de hecho creo que esa es una dignidad que nunca se debería perder, la de los profesores, porque los profesores, y cuando digo dignidad es el hecho de que se le llame profesor, porque esa es una característica y un oficio que exige demasiado del ser humano y que muy pocos están llamados a cumplirlo a cabalidad, que es formar. Yo creo que a todos nos da alegría cuando en la calle o por ahí en redes sociales nos llaman profe. Bueno, ministro profesor, de un momento, que voy con la viceministra profesora. Profesora y viceministra Aurora Vergara, 500.000 cupos, esto es gordo, esto es muy importante. Pero el ministro nos da una pista de algo que me parece, usted acierta, y es, no vamos a concentrar eso otra vez en Bogotá y en Medellín y en Barranquilla. Sí, chévere que las ciudades tengan hartos cupos, pero ¿dónde los vamos a concentrar? ¿Cómo vamos a hacer que esto empiece ya a irrigar los territorios que carecen de esa necesaria savia que es la de la educación? Muy bien, muchísimas gracias. Esa pregunta está maravillosa. Yo quiero solamente volver a un punto anterior para cerrar una idea que había planteado Eliana y que también retoma nuestro director del ICFES. Porque la profesora Eliana es aparte de una cohorte de estudiantes de la universidad que se transformó, de una institución que hizo una apuesta por la inclusión y que logró llevar a miles de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 a entender que una educación de calidad les pertenecía. Y eso es un proyecto fundamental porque ella ingresa, y yo recuerdo, de hecho, en los primeros días en la universidad, cuando ella llega y dice, profesora, esto es lo que vamos a hacer, o sea, porque es una persona que admiro y respeto, y su visión de, bueno, en términos de estudiantes indígenas y afrodescendientes deberíamos diseñar estas acciones. Entonces, ella y el proyecto que está liderando de intervención social en esta universidad posibilita reconocer varios elementos que van a ser fundamentales como lecciones para el diseño de este programa. Por un lado, una apuesta universitaria en donde se considera que múltiples oportunidades son fundamentales para estudiantes y que una persona, como alguien me dijo recientemente, revisando la historia de vida de la profesora Eliana, que me dijo, verla en Harvard anunciando un consorcio
cuando recuerdo que llegó a mi clase, que le dolían mucho las manos, porque me dijo, vengo de limpiar una casa muy grande. Y esa profesora Eliana, que vemos hoy aquí, de la que estamos todos y todas muy orgullosas, pues ha pasado por una universidad que ha diseñado un PEI, que le habla a unas regiones y también que ha diseñado unos mecanismos muy específicos de inclusión de diversos sectores. Entonces, allí tenemos una posibilidad de pensarnos, tanto en esta universidad como en múltiples universidades del sector estatales, de la red ITTU y de las universidades privadas, que como un sistema mixto, son fundamentales para repensarnos lo que viene para el sector de educación. Porque en esta apuesta de 500.000, pues estamos fundamentalmente pensando en retos como los siguientes. Si tenemos una tasa de cobertura del 53%, territorios como el Chocó, que tiene 20 puntos por debajo, pues necesitamos desarrollar una apuesta que posibilite que muchas personas de esa región puedan ingresar al sistema de educación superior y que se mueva esa tasa de cobertura en la región. O sea, por ejemplo, focalizar Chocó. Chocó es fundamental. Hoy Chocó, ¿qué tenemos como educación superior? Bueno, allí hay varias instituciones. Allí está la Universidad Tecnológica del Chocó, que es una universidad estatal. Está también la Uniclaretiana. También tenemos una oferta importante allí del SENA y de otras instituciones. Allí hay una oferta importante. Pero ustedes quieren más. Es fundamental, ¿por qué razón? La Universidad Tecnológica del Chocó puede crecer hacia Nuquí, puede crecer hacia Tadó. Nuquí es un polo turístico fundamental para el país, así que sería esencial contar con una sede de esa institución educativa allí para que pueda servirle a la región y pueda ayudar también a mitigar el impacto de la violencia en la región. ¿Y puedo yo votar una idea si ustedes me regañen? Y esa Universidad Tecnológica del Chocó también convertirla en un foco de investigación biológica para biólogos, para personas que estén interesadas en la investigación sobre la fauna y la flora de nuestro país, o estoy deschavetado. Para nada, tiene toda la razón, porque estas instituciones le deben hablar, por ejemplo, a los ríos que tienen enfrente. Claro. Esas instituciones tienen un río allí, o las que están ubicadas en los mares, o las que están en las montañas. Va a ser fundamental que le hablen a ese entorno y que formen a las generaciones que van a transformar esos territorios. Por ejemplo, la contaminación con diferentes metales que tienen los ríos. Fundamental tener profesionales pues, que puedan intervenir y que puedan transformar esas realidades. Entonces, no está equivocado. Una apuesta fundamental por regiones, como lo ha anunciado el presidente y el ministro, por el Catatumbo. Una apuesta fundamental por regiones que tienen menos del 5% de tasa de cobertura, como por ejemplo Arauca. Allí necesitamos empujar de manera fundamental, debemos empujar el acceso y la educación superior en la región. Pero para eso es cuestión también de construir infraestructura, me imagino. Tendrán que hacer, ministro, nuevos edificios para las universidades y además empezar no sé si a crear también toda la estructura académica, rector, vicerrectores, facultades. ¿Eso cómo se ve o cómo se armaría? Voy a volver un paso atrás, Juan Pablo, y yo voy a responder esa pregunta. Ok, no me preocupe. Porque los 500.000 están basados en una estrategia. Hablábamos al comienzo que la política pública puede ser aburrida. Y esa estrategia tiene varios ejes. Uno es seguir garantizando la gratuidad de la educación pública, que hoy en día beneficia a más de 700.000 estudiantes. Eso cuesta $1 billón largo. La otra es que se van a necesitar incluso recursos adicionales. Y eso requiere algunas reformas. Por ejemplo, a la ley 30 del año 92 que garantiza tributaria. No tributaria, para gastar, no para recaudar impuestos. Ajá. Sí. A la ley 30 del año 92, que es la que define la bolsa que va a las universidades públicas y cómo se distribuye entre las diferentes universidades. Requiere también una transformación del ICETEX, porque las universidades privadas tienen que ser parte de esta historia. Ustedes de pronto han notado que el artículo 95 de la reforma tributaria garantiza tasa de interés igual al IPC, tasa de interés real igual a 0 para los estudiantes mientras están estudiando. Y se necesita infraestructura que uno no lo puede ver cuando se habla del Catatumbo. No solamente es que vamos a tener una gran universidad allí, me gusta hablar de complejos educativos, porque probablemente allí también va a tener asiento la educación media, muchachos en grado 10, en grado 11 que pueden seguir hacia un programa tecnológico, puede llegar el SENA, puede llegar la universidad pública o estatal de la región. En un primer ejercicio que estamos haciendo y que va a ser incorporado en el plan de desarrollo. Y así se suple una dificultad que existe en esas zonas rurales, y es que llegar al bachillerato ya es complicado llegar a terminar la educación media, dicen ustedes. Esa educación media, que son grados 10 y 11, es en las zonas rurales
a veces, a mí me gusta llamarlo el abismo, donde Sí, perdemos exacto. No hay- la gran mayoría de los estudiantes. Porque no hay salida. Eso es una... Porque no hay salida, no Ah. hay forma de imaginarse un futuro distinto, que es un tema que ya tocamos, y también porque falta pertinencia. La realidad del aula de clases se diferencia mucho de la realidad de la vida por fuera del colegio o escuela, y los jóvenes no ven allí que está pasando algo que les interese. Entonces terminan haciendo lo que hacen la mayoría, simplemente se van de los colegios y escuelas. Sí, Pero le decía, y en muchas ocasiones terminan metidos en el gran problema del país. en los grupos armados. Así es. El gran problema del país, sobre todo la periferia. De del la país. periferia del país, así es. En un primer ejercicio de planeación, esto es todavía muy preliminar, nosotros estamos haciendo cuentas de incluso cuánto podríamos ejecutar, y tenemos de esos complejos educativos entre 25 y 35 que podrían darse en los 4 años. 25, Vuelvo y repito, no ajá. son todos universidades nuevas, no es que vamos a tener una universidad en cada parte del territorio, son sedes educativas. Claro. Que van a tener una universidad detrás, y todo el otro tema, porque no solamente es infraestructura, sino de los programas educativos, de Claro. la oferta pertinente, de cómo se llega aquí, de hablar con la comunidad para entender cuáles son sus necesidades, sus demandas y sus ilusiones también. ¿Qué tanto, ministro, y ya voy con la profesora Eliana para que hablemos del proyecto de ella de intervención social, pero qué tanto, ministro, en esto toca involucrar a las secretarías de educación de los departamentos y de los municipios? Que gústenos o no, son actores claves dentro del proceso del sistema educativo nacional, pero en muchas ocasiones son actores políticos que se pueden convertir en un palo en la rueda. Para la educación media toca trabajar con las secretarías de educación. El ministerio interactúa con 97 secretarías de educación, que le llamamos entidades territoriales certificadas, que básicamente son los departamentos y algunas de las ciudades grandes e intermedias. Ellas tienen que hacer parte de esta historia, y al mismo tiempo las universidades públicas, lo que llama el sistema universitario estatal, y lo mencionó ahora la viceministra, la red TTU, los institutos técnicos y tecnológicos públicos también. Todos tienen que hacer parte de esta historia. Esta no es una historia que se construye solamente desde el Ministerio de Educación. Y ya con ellos se está empezando a Por ambientar el supuesto, asunto. nuestra vida es hablar con ellos todos los días. ¿Cómo les va? Insertar, Ahí solamente vamos. para insertar allí una cuñita, porque sí, nos están haciendo muchas preguntas, que entonces que este programa, ¿para cuándo va a estar? Sabemos que están solicitándolo con mucha insistencia. Parte del mecanismo de trabajo que hemos establecido con el liderazgo de nuestro ministro es garantizar que haya una conversación profunda y que haya mucho diálogo. Entonces, parte del ejercicio es que la línea de base quede lista para conversar con todas las personas que contribuyen al sector de educación, de educación superior, para garantizar que escuchamos sus voces, que integramos sus recomendaciones y nos movemos hacia la próxima fase. Entonces, quienes tienen esa pregunta, sepan que estamos trabajando en eso y que pronto escucharán las reflexiones de todos esos diálogos. Profesora Eliana, yo quiero que hablemos de su proyecto, que me explique cómo ha funcionado este trabajo de intervención social dentro de ICESI, que nos hable además de cómo se ha diversificado ICESI en su interior, y sobre todo, cuál es la misión hacia el futuro. Si usted mira el 2023, 2024, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que seguir avanzando hacia allá? Bueno, yo no diría que es solo mi proyecto, sino es un trabajo colaborativo de muchas comunidades, personas, lideresas, líderes que están ahí involucrados, porque como les decía, si pienso en lo que significa mi presencia en el campus, y me remito a una anécdota pequeña, el primer día de clase encontré a una estudiante afrodescendiente, y me dijo, es la primera vez que voy a tener una profesora afrodescendiente y tengo mucha expectativa, y no pensé en encontrármela a usted. O sea, no imaginé que fuera posible que hubiera una docente afrodescendiente enseñando un curso como este. Entonces, creo que esto, más que ser una estrategia personal de Eliana Charrupi, es una estrategia del CEAF, del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, de la facultad y de la universidad misma, que ha posibilitado no solo cambiar mi vida, como ya lo mencionaba la viceministra de Educación Superior, la Universidad ICESI ha hecho toda una apuesta para que personas que están en estratos 1, 2 y 3 puedan vincularse a la universidad, y no solo vincularse a la universidad,
de cualquier manera, sino pensarlo de manera integral. Por ejemplo, el primer día yo tenía un reto y esta pregunta me la hacía mi mamá. ¿Y usted cómo va a hacer allá? Porque hay transportes, comida, libros. La universidad respondió todas esas preguntas. Tiene un auxilio, para transporte, tiene préstamos de libros, puede estar aquí en el campus si quiere, puede venirse a dormir aquí. Y eso hice durante esos 5 años. Llegaba a las 5:30 de ICESI y salía tipo 11 de la noche de ICESI. ¿Sí? Porque tenía problemas de infraestructura tecnológica en mi casa, entonces yo sabía que allá había computador, internet, todo lo que yo necesitara. Entonces, creo que el semillero sigue siendo una estrategia que ha posibilitado a través de estos 10 años que la gente conozca ICESI a través de nuestras propias experiencias. No es lo mismo que vaya a mercado institucional, a cualquier institución en Santiago de Cali, a que sea una persona que usted considera como un par, hablando desde su propia experiencia y conectar con la gente. Me alegra mucho que en mi propio barrio, que es Las Orquídeas, hoy yo pueda ver un montón de estudiantes que van con la camiseta de ICESI, y eso ya no es... En mi entonces, eso era como, yo sí puedo entrar a esa universidad, la gente ahora ya no se está preguntando eso, ¿no? Yo puedo estar allá. Si ella pudo, yo también puedo. Y me preguntan, ¿usted qué hizo? ¿Cómo me matriculo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y yo ya tengo esa apuesta de que la gente se vincule a la universidad y que pueda aprovechar todas las oportunidades que ella ofrece. Yo quiero plantearle a usted como profesora, ya voy con usted también, profesor Molano, pero una idea que se me viene a la cabeza, es más, de pronto la podemos abrir aquí como discusión entre todos, porque en otro país, ubicado muy al norte, hace muchos años lo que se inventaron para tratar de empezar a resolver estos problemas, tanto de racismo en las universidades, como también de ese rezago educativo en el caso de la población afro, fue inventarse como unas cuotas. Entonces, en las universidades en los Estados Unidos tenían que entrar unas cuotas de afro, entonces, ¿para qué? Porque es que hay que hacerlo. Y tenían que incluir a población... exactamente, una acción afirmativa. ¿Eso, para usted, sería una buena solución o no tanto, profesora Eliana? Arranco con la profesora más joven de la mesa. Sí, es parte de la solución, pero yo creo que... Yo soy de las que pienso que no hay que poner todos los huevitos en una sola canasta, que hay que implementar múltiples estrategias. Entonces, esa podría ser una parte, pero por ejemplo, ya conocemos de la política educativa, es fundamental implementar esa política, ¿sí? Para garantizar que a la universidad y a otros espacios o a otros niveles educativos ingresa explíqueme qué es eso. Yo no sé, y quienes nos están oyendo y viendo esta hora no saben qué es la política etnoeducativa. Edúquenos, por favor, profesora. Bueno, voy a tratar como de resumir. La política etnoeducativa es una apuesta que precisamente se lidera desde el Ministerio de Educación Nacional y en conjunto con otros actores de la sociedad civil, en la cual se permite o se quiere brindar una educación pertinente, que ha sido una palabra que se ha repetido mucho en esta mesa, pertinente de acuerdo a las distintas cosmovisiones de las comunidades étnicas que hacen parte de una nación, como en este caso Colombia. ¿Sí? Poder que uno se sienta representado en ese ámbito educativo, que yo abra un texto y la iconografía ahí presente me represente, yo sienta que estoy ahí incluido, que mi historia también aparece ahí. Pero esto, profesora, ¿qué límite tiene? Porque uno pensaría, no, es que yo me voy a poner en la otra orilla. No, es que lo que quieren es que a todos nos quieren enseñar lo que creen esos indígenas de no sé dónde. ¿O cuáles son los límites? ¿Cuál es el marco que permite que una política etnoeducativa no sea vista como un coco que busca adoctrinar, que le encanta a muchos decir que están adoctrinando, cuando en realidad lo que está es abriendo la perspectiva y la óptica de mucha gente y de todos en realidad hacia unas realidades que nos hemos negado durante décadas? Bueno, la política no educativa y su implementación es una forma de reconocer otras visiones, otras perspectivas y contar otras historias.
Es democracia, es reconocer al otro, punto. Exactamente. No es más. Reconocer los aportes Claro. que han hecho esas comunidades, por ejemplo, en lo que sería la construcción de nación, identificar, por ejemplo, sus propios lenguajes, ¿sí? Porque hay un reto allí, por ejemplo, con las comunidades indígenas, o si pienso en San Andrés. Los raizales. Sí, con Claro. los raizales, que sus historias, lo que allí se hace, lo que ahí se vive, se pueda contar y que otros y otras puedan reconocerlo, ¿sí? Y que eso se evidencie en todo el sistema educativo. A ver, viceministra, el profesor Molano no lo ha oído. Sí, Hágale, ya, viceministra. ya se lo pasé solamente para Hágale, decir pues, yo algo hago una que, aclaración pequeña. con relación al si tiene límite la política, es decir, una idea muy poderosa con respecto a la política de educación es que posibilita que se reconozca la dignidad de cada persona. Es decir, esto ofrece herramientas en cada institución para que usted pueda ver una persona de un pueblo indígena y poder reconocer a qué pueblo pertenece. En este momento, muy pocas personas en el país pueden decir, esta persona es embera, esta persona es aguá, esta persona es nasa, esta persona es palenquera, raizal. Eso posibilita una política educativa, nos enriquece como nación y posibilita que reconozcamos y respetemos la dignidad de cada persona. Listo, muy bien. Bueno, profesor Molano, arranco con la pregunta que le hice a la profesora Eliana, no la voy a dejar allá sola. Acción afirmativa tipo, bueno, digámosle a los señores de la Universidad Nacional que desde hoy tienen que tener un 25% de estudiantes afro y un 10% de estudiantes de comunidades indígenas, porque sí. A ver, es una estrategia y yo creo que es importante o posible explorarla, pero la profesora Eliana dijo una cosa que es muy importante y es, generalmente en educación no hay una sola solución. Entonces usted puede abrir esta estrategia, tenemos oportunidades de abrirla, pero hay otras cosas que podemos hacer y ella también mencionó una cosa muy importante y es esa representación. Le hablo desde el ICFES. Un fenómeno que estamos empezando es a conocer y a estudiar es esta idea de pre-ICFES populares, y son comunidades, organizaciones comunitarias que se organizan, que traen a estudiantes que representan ciertos grupos, bien sea étnicos, indígenas, o ciertos grupos de clase social, que ya han tenido acceso a la educación superior y empiezan a trabajar con jóvenes de sus barrios, de sus regiones. ¿Para qué? No para enseñarles lo que se mide en las pruebas, sino también para darles una experiencia de, mire, responder una prueba por un día entero implica esto. Cuando usted llega y se da cuenta que tiene 200 preguntas y 4 horas, pues lo primero que tiene que saber es cuánto tiempo le puede dedicar a cada una de las pruebas. Hidrátese, siéntase bien. Eso es un fenómeno, digamos, que apoya, que sería una estrategia adicional a esta acción afirmativa, pero que también, digamos, ayuda a que todo esto, estas barreras se vayan superando. Insisto, una sola estrategia no creo que nos... Pero mire, me voy a colgar de esto que usted me acaba de responder, profesor Molano, para irme hacia otro punto, que además ahí sí usted es el que tiene el dato. Y lo voy a volver a poner a pelear, ministro, con las secretarías de educación. O bueno, lo quiero poner a pelear con las secretarías de educación. Porque Háganlo. es que el problema es que las secretarías de educación son las que mandan en la educación básica y media. No tanto usted. O sea, usted manda, pero ellos se ejecutan. No, ellos son autónomos. Por Y eso. el país está descentralizado Y ahí- desde la Constitución. Y ahí hay un problemita, creo yo. Puedo estar tremendamente equivocado y me corregirá. Señor director del ICFES, la realidad en los resultados de nuestras pruebas de Estado nos indicaría que en sectores populares, en sectores además donde están ubicadas estas comunidades que han sido víctimas constantes, permanentes e históricas del racismo, de la discriminación, son peores los resultados en las pruebas de Estado que en otras zonas del país. Es cierto, es ¿Por qué? cierto. Porque venimos de una historia de retraso y de letargo en estas áreas, de la inversión en nuestras áreas. Yo no creo que lo podamos explicar nuevamente porque son estas comunidades. No, pues porque eso sería injusticia. Claro, Eso sería injusto. pero, Es digamos, como decir que piense una persona entonces, desde que nace, y perdónenme lo que voy a decir, una persona que desde que nace es bruta, no. Una persona desde que nace, si se le ofrecen todas las condiciones, va a ser igual de competente, nazca en el hogar más humilde o en el más rico. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones que hay que ofrecerlos? Y lo que pasa es que históricamente hemos tenido rezagos sociales en inversión en estas áreas, en calidad de profesores, en infraestructura, en oportunidades de movilidad, en currículos, en textos. Entonces, digamos, es la explicación de las brechas, como lo llamamos nosotros, en el logro educativo,
nuevamente no son únicas, no es por estar ubicado en una región particular o en un barrio particular, ¿no? Es por toda esa historia de inversión y de trabajo que nos toca empezar a sobreponernos, ¿no? De alguna manera. También se toca con una perspectiva de integración. Se pueden empezar a integrar comunidades y los estudiantes pueden moverse de espacios, de unos espacios a otros, y eso también podría aportar, digamos, a mejorar esos resultados. Fundamentalmente, y desde el ICFES, lo que tenemos que hacer es entender por qué se genera el fenómeno. Claro. Hay dos factores distintos. Usted tiene toda la Hay estadística. dos factores distintos, Juan Pablo, y ya lo dijo Andrés, pero yo hago una reiteración. Hay uno que se llama en lenguaje técnico factores asociados, no tienen que ver con la escuela, son simplemente las condiciones socioeconómicas de estos estudiantes, lo que pasa en términos, para decir cualquier cosa, de nutrición, el capital cultural con el que crecen cada uno, el tipo de conversaciones que escuchan en su casa. Eso termina siendo recogido por, en este caso, los exámenes del ICFES. Sí. Y lo otro son las condiciones ya particulares de la infraestructura pública. La infraestructura propiamente dicha, la capacitación de los profesores, textos escolares y lo que se encuentra allí, en esas instituciones, que no es comparable con lo que se encuentra en otras partes. Eso no quiere decir que todos estén condenados. Uno encuentra incluso en las regiones más problemáticas casos de éxito. Hay departamentos de Colombia donde eso es menos acentuado que en otros. Por ejemplo, en Nariño, en la cordillera, hay resultados de los colegios estatales muy buenos. En Boyacá también hay resultados que son excelentes, que de alguna manera nos sorprenden, se salen de esos promedios que parecían o que parecen señalar una fatalidad, Pero que no eso, existe tampoco. Pero eso sí debe tener una explicación, e insisto, es que usted tiene aquí su centro estadístico, este es su DANE, ministro, y usted lo debe tener más claro que yo. Completamente. Esto significa, y ahora sí lo voy a lanzar a la guerra, ministro, eso significa que hay que hacer algo con las secretarías de educación departamentales y municipales, porque es que no quiero decir que si usted no mete mano, porque si mete mano es inconstitucional, pero si no se hace algo a ese nivel, pues vamos a estar aquí con la viceministra de Educación Superior remando. Mire, es como remar en una barca de un solo lado. Hay que remar para ambos lados para ir para allá, o si no me quedo dando vueltas. Hay que acompañarlos. Si tuviéramos aquí un secretario de Educación, él diría lo siguiente y podría tener razón. Depende de qué secretario. Diría lo siguiente, mire, usted dice que yo soy descentralizado y que tengo mucho margen de maniobra. A mí me mandan una plata, pero yo con esa plata pago la nómina de maestros y me queda 3 o 4% para los servicios administrativos, el transporte escolar. ¿Cuál es el margen de maniobra que yo tengo? Y del otro lado, usted me indilgó una responsabilidad que se vuelve dificilísima, que es administrar el programa de alimentación escolar, donde yo tengo unos operadores voraces y tengo que protegerme de eso, y si no lo contrato mal y si lo contrato peor. Entonces también esto pasa por construir capacidades del Estado en el territorio, que es el reto de la descentralización. Llevamos 30 años, Juan Pablo, después de la Constitución del año 91, y en muchas entidades territoriales no existen esas capacidades. Por eso a mí a veces me da un poco de escozor cuando todas esas historias se resumen a la palabra corrupción, que parece explicarlo todo. No, detrás de ese problema de la corrupción, que muchas veces es un síntoma, no es la causa fundamental, hay un problema de construir esas capacidades. Por eso cuando yo tengo un nuevo director de la UAPA que administra el programa de alimentación escolar, no es que se vuelva simplemente un perro guardián contra la corrupción, es que acompañe, que construya capacidades, que entienda a los secretarios de educación. Eso también es importante. Venga, profesor Andrés Bolano, pues que usted además tiene el estándar de lo que estamos enseñando y nos puede decir si lo estamos enseñando bien o mal. Cuando nos detenemos en este asunto de diversidad, de la lucha contra el racismo, de avanzar hacia una sociedad que creería pues estuviera más ubicada en el presente y no, en fin, en una Colombia que se ve a sí misma como si estuviera bien pensar como hace 30 años o 40 años. Es que yo le dije que este tema me interesa demasiado, ministro, demasiado, porque es que esto es lo único que cambia el país, es lo único. Silenciar los fusiles paga por esto, es lo único. Yo quiero que me ayude a hacer el mapa para que yo termine de arrancarme los pelos que me quedan. Hágame el mapa del desastre en Colombia. ¿Dónde estamos peor en estos temas? Que esto usted lo puede medir en sus pruebas estandarizadas del ICFES. Sí, lo hemos medido, pero no lo hemos medido suficiente.
Ajá. Entonces, el ICFES y un poco la transformación que queremos darle es que el ICFES sea más que pruebas académicas. El ICFES tiene que empezar a dar cuenta al sistema educativo de todas estas cosas, de cómo se sienten los estudiantes, de cómo se relacionan, de qué estudiantes o cuál es la composición de las aulas de clase. Entonces, salud mental, que es una preocupación preponderante hoy en día. Y cómo eso se está desarrollando en las escuelas, en las instituciones de educación superior. Entonces, el panorama en estos momentos es que, en general, los estudiantes tienen grandes retos para entender sus emociones y para comunicarlas. Pero yo creo que podemos allí, adicionalmente, que eso se asocia, esas habilidades se asocian con el desempeño académico. No es simplemente que yo reconozca mis emociones porque es chévere, es que reconocerlas y poderlas manejar me ayuda también a aprender. Entonces, el reto del ICFES hacia adelante, y esas estrategias que vamos a empezar a implementar el siguiente año, es empezar a medir más de estas cosas. No para darle un puntaje al estudiante, Sí, eso es importantísimo. esto es para el consumo de ustedes. Para la planeación de la política pública. ¿Cómo se va a hacer eso? Digamos, lo que estamos pensando en estos momentos es en una encuesta de clima escolar. La dimensión o el concepto de clima escolar incluye riesgos que pueden ocurrir en la escuela, habilidades de los estudiantes para afrontar esos riesgos, pero también una cosa que nos gusta llamar factores de protección, sus relaciones con sus pares, con sus profesores, programas que existan en la escuela, como las iniciativas de la profesora Liana, que estén presentes ahí, que puedan ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades. Entonces eso, digamos, para el siguiente año, el ICFES, un poco la idea es que nos empezamos a meter en esa otra dimensión del aprendizaje. ¿Y esto ustedes se lo imaginan como algo que se va a hacer en el 100% de las escuelas, o les toca empezar como a hacer ejercicios focalizados? Tenemos que empezar muestralmente, digamos, que yo creo que también es riguroso y es honesto con el país. En el país ya hay ejercicios muy interesantes de medir estas cosas, pero yo creo que nos toca retomar eso rápidamente y empezar en algunas muestras del país, empezar a ver cómo los diferentes actores empiezan a usar esa información y a demandarla, ¿no? Una de las cosas de los retos grandes de la información es que lograr que la gente se la pida, no que usted la esté dando solamente, sino que el país y los actores de toma de decisiones nos empiecen a decir dónde está la información de clima escolar. Listo, como ya me metí en el tema del clima escolar y como estoy insistiendo en que quiero meter al ministro en problemas, probabilidades de meter un tema que ya usted lo tiene además muy bien representado y claro con la viceministra de Educación Superior, pero mirando hacia la media y la básica, para empezar a hablarle a los niños desde chiquito. Óigame, niño, es que en su país discriminan. Óigame, niño, eso que le hacen a usted no es normal. Óigame, niño, usted tiene una voz y la puede alzar. La clave para eso, Juan Pablo, uno podría hacer algo que se ha hecho en el país históricamente que no funciona, es crear una cátedra. Ah, no, Y estamos llenos de entonces cátedras. Es una más y nada pasa y nada pasa en el aula. ¿Qué tiene que empezar a pasar? Yo creo que la clave está en la formación de los docentes, que ese cambio cultural empiece allí, en las normales, en la universidad pedagógica, en crear esa sensibilidad desde los docentes, ahí está la clave. Y la clave también está en seguir fortaleciendo los sistemas propios. Por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso político, porque es así, es político, de fortalecer el sistema educativo indígena propio, que es una discusión que lleva años y que no ha existido, digámoslo también claramente, voluntad política por parte de muchos gobiernos. Y eso va generando esa transformación cultural. Lo que tiene que cambiar son los modos de pensamiento. Esto no se va a hacer por decreto. Sin construir islas que estén apartadas del sistema educativo, porque uno escucha sistema educativo. Tiene que haber vasos comunicantes sí. con todo, pero también tiene que haber esa capacidad de valorar la cultura propia. Claro, pero es que ahí pueden salir los críticos a decir, es que un sistema de educación indígena propio, usted está construyendo el incendio dentro de 50 años. Que entonces es que tengamos un caso de que quieran entonces decir, no, pueblo indígena aparte y creemos nuestro estado libre del Cauca. Y ahí viene un demócrata y le dice, la diversidad cultural y el pluralismo y las formas o diferentes cosmovisiones fortalecen la democracia, y no creo que eso vaya a generar más problemas dentro de 40 o 50 años, sino todo lo contrario, y que tal vez la idea más enaltecedora de Colombia, nuestro país, es un país que tiene una gran biodiversidad y una diversidad cultural que se superpone a esa biodiversidad y la celebra y la protege. Y eso es lo que tiene que apostarle Colombia hacia el futuro.
Formación de docentes en las universidades. Mencionó el profesor ministro Gaviria. Me la montó, ¿no? El tema, no, a todos. Qué cosa tan berraca. Aquí el único que no soy profesor soy yo. Estoy hablando con unos señores que pesan demasiado en Y esta es el que mesa. más tiene tono de profesor, ¿no? Por lo regañón. Bueno, viceministra, formación docente. Esta es la pepa también del asunto. A nivel de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también a nivel de las facultades en donde estamos formando a los docentes, a los licenciados que luego van a llevar a las aulas de clase un sueño de Colombia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchos elementos, y voy a conectar con la respuesta que acaba de dar el ministro. Justo venimos de la instalación de la comisión en el marco de consulta previa y estamos discutiendo el estatuto de etnoeducador. Y tenemos allí como gobierno una misión importante, una obligación constitucional de responder a docentes y directivos docentes para que puedan reflejar sus mejores condiciones en el sistema, y eso nos va a abrir una puerta, tanto por las concertaciones que tenemos vía el sistema indígena propio, como las concertaciones vía el sistema de etnoeducación, posibilidades que permitan que cada una de estas herramientas de formación se reflejen en el sistema. ¿Por qué razón? Recientemente escuchamos un caso muy doloroso de una familia que tuvo una experiencia de discriminación, y eso ha llevado a que desarrollemos conversaciones muy difíciles. Hablar de racismo y discriminación no es sencillo, toca muchas fibras y usualmente llegan los ánimos muy altos cuando se habla del tema. Formar a docentes en esta vía nos abre la posibilidad de integrar elementos que son poblacionales, fundamentales como estos, en nuestras discusiones de calidad. Que es decir, vamos a medir, y es fundamental, todas las evidencias que nos permitan garantizar y demostrar que hay calidad educativa, pero eso no puede desarrollarse sin considerar la experiencia de cada persona que llega a ese territorio o a esa institución. Entonces, la estrategia de formación de docentes, con nuestro viceministro Hernando Bayona, hemos desarrollado un plan de trabajo entre los dos viceministerios que es muy sólido, que incluye los procesos de formación docente. Prontamente estaremos anunciando nuestro programa de voluntariado, que va a llevar a que estudiantes de instituciones de educación superior puedan colaborar en instituciones oficiales de básica y de media, para garantizar que el impacto de la pandemia se aborda de una manera solidaria, como esos mecanismos de voluntariado que existen alrededor del mundo, que son tan fundamentales, y eso va a dar la posibilidad que maestros y maestras puedan colaborar con esta iniciativa, formarse a nivel de doctorado y de postdoctorado, y por esa vía continuar fortaleciendo. Allí tenemos una gran apuesta, ese es el cuarto eje de nuestro plan estratégico: formar a nuevos docentes para garantizar que el conocimiento que van a transferir a las nuevas generaciones es coherente con el tiempo que estamos viviendo. Es que ya me están diciendo que se me acabó el tiempo y yo seguiría horas dándole a este tema, porque esto es muy importante. Profesora Eliana, quiero cerrar con usted, pero no le voy a hacer una pregunta, solamente le voy a pedir algo. Sí, señor. Háblele a la Eliana Charrupí de hace 10 años. ¿Usted qué le diría hoy, después de haber logrado lo que ha logrado y ya imaginándose lo que va a lograr? Bueno, yo creo que... Hay muchas Elianas ahorita ahí afuera, pero muchísimas. A esa Eliana del año 2012 le diría que es posible que cuando su mamá le preguntó: mija, ¿usted qué va a hacer en esa universidad? Allá me la van a discriminar. Yo no tengo para comprarle ni computador, ni ropa de marca. ¿Qué va a hacer usted allá? Yo le diría que es posible, que persevere, que esa decisión que ella está tomando de ingresar a esa institución va a ser en el futuro una decisión que va a beneficiar no solo a su familia, sino también a la comunidad de la que viene y a la comunidad educativa en general. Que estar en un espacio como este le va a permitir construir camino para otros y para otras, y que no se rinda, que no baje los brazos, que eso va a abrir puertas a otros. El profesor ministro está que se habla y yo le tengo que decir, No, Eliana, no. feliz Navidad, muchas gracias. Feliz Navidad, no. Gracias, profesor Nada ministro, más gracias. que decir, no. Un abrazo, Juan Pablo, y feliz Navidad a todos los... ¿Y ahora entiende por qué ese columnista jode tanto con el tema de educación?
Entiendo perfectamente. Entiendo. Viceministra, gracias. Qué gusto conocerla. Lo mismo, muchísimas gracias. Felices fiestas para todas las familias. Les deseamos mucha paz, mucha prosperidad y que la educación sea el centro de nuestra reflexión en este fin de año, porque va a ser el centro de nuestra acción en el año nuevo. Muchísimas gracias. Me atrevería a decir algo más. La educación es el mejor regalo, pero eso suena eslogan. Profesor Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a la audiencia. Hacemos una pausa y en segundos sigue la W en Digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya volvemos.